Hay un tema en el psicoanálisis que se llama sublimación. Y es la forma, todos nacemos entonces con este tipo de pensamientos violentos. Si usted dice que no tiene pensamientos violentos, usted está mal, mentiras, pero probablemente todos tenemos pensamientos violentos, pero el ejercicio de conciencia y de remordimiento nos implica cohibirnos de, muchas veces le hemos querido meter un puño al jefe o lo que sea. Existen otro tipo de pensamientos que van un poquito más lejos y terminan siendo sublimados. ¿Eso qué quiere decir? Un cirujano plástico, el tema de cortar es una persona que sublimó pensamientos violentos en una acción positiva. Pienso yo que la idea del director de Hitchcock, y esto es completamente una opinión personal, es la forma en la que el director original, Ryan Murphy, se ve proyectado en Hitchcock para no autopercibirse como un predador. Porque además ambos estaban obsesionados con el hombre inmerso en la figura femenina. Hola amigos de Quién y Qué, ¿cómo están? Estamos aquí en Caso Criminal, vamos a hablar de Ed Gein. Hoy me acompaña Pepa Lopera. ¿Qué tal, amigos? Y mi nombre es Juan José Escobar. Bueno, Juanjo, cuéntanos quién es Ed Gein. Bueno, Ed Gein. Para conocer quién es Ed Gein nos toca irnos a un pueblo muy pequeño que se llama Plainfield, que es solamente una carretera, la 73. Es un pueblo donde el invierno pega muy duro, y luego yo que soy de Manizales también en cierta parte lo entiendo. En estos lugares que son casi que con tanto invierno y tanta neblina y tanta nieve, pues las casas suelen ser de color muy gris, la gente vive pues de cosas muy rurales, de la granja, de plantar, de cazar animales, de vender tronco. Y como en esos pueblos pequeños de Estados Unidos, la única diversión es el alcohol. Entonces ya con este contexto damos por entendido que Ed Gein es una persona que nace en una familia supremamente tradicional, el papá un alcohólico que nunca estuvo muy presente, y la mamá, que fue como que la que sacó adelante su casa e hizo labor de padre y madre, tenía unas creencias religiosas muy rígidas. Entonces, cuando estas creencias religiosas tan rígidas se plantan desde un principio, los dos hijos dicen, bueno, vamos a, o seguimos el camino de la madre y hacemos caso y nos volvemos pues así súper puritanos, o seguimos con el libre desarrollo de la personalidad. Entonces pues, como esto no choca, el hermano, que es, dicen que el primer caso criminal de Ed, que nunca se supo, dice, no, yo me quiero ir porque quiero seguir con mi vida, quiero tener amigos, quiero jugar fútbol, quiero tener novia, quiero de verdad hacer algo más allá de la casa, el colegio, del colegio a la casa. Pero Ed, que si amaba a su madre, sí decidió seguir como más este camino que le planteó la madre. Voy a hacer un warming acá. Yo sé que ya le salió antes, pero recuerden que vamos a estar spoileando porque es imposible hablar del tema sin coquetear un poco con la serie. Hay algo que vale la pena aclarar, y según la serie y según como los datos o los registros históricos, este es el primer asesino en serie o concepto de asesino en serie que se ha registrado, y esto implica que ha sido referente no solo para otros asesinos como Ted Bundy, como bueno, se me escapan los nombres, pero ha sido un referente importante, sino que también además ha sido un referente cinematográfico para directores y para películas. Pues más que de asesino en serie, yo no pensaría que es un asesino en serie, porque un asesino en serie es aquel que acumula gran número de asesinatos y sigue como un modus operandi. Yo sí creo que este hombre tiene una transición mental bien trastornada, pero lo deja como en este vacío, ¿sabes? Y lo que me da la sensación es que tal vez no sea asesino en serie, pero sí empezó a jugar con un montón de enfermedades y trastornos mentales que lo volvió esta joya para El mundo el mundo cinematográfico. cinematográfico. Entonces, claro, de aquí salió la inspiración para El silencio de los inocentes, salió la inspiración para La masacre de Texas, salió la inspiración para Psicosis, para un montón de películas y un montón de historias narrativas donde se juega con las aversiones del ser humano y el temor al castigo, tanto divino como terrenal, como el de la justicia. Sí, ahora que recuerdo también está la referencia de Ed Gein en Bates Motel.
como esta relación extrañísima que tenía con la mamá, que hemos visto en otro tipo de películas, y el director Alfred Hitchcock pues lo tomó como un referente importante para el desarrollo de su carrera. O sea, según la serie, pues él es el que descubre este personaje y empieza a desarrollar películas con esta idea de locura, y sobre todo siento que lo que más, el rasgo de psicopatía más marcado, y ya Juan José lo ha mencionado, es el tema de la relación con la mamá. O sea, hay nosotros no somos psicólogos, simplemente somos personas que estamos compartiendo con ustedes nuestros puntos de vista frente a la serie, pero pues hay una relación de Edipo rarísima que lo lleva incluso pues como a necrofilia, y no necrofilia necesariamente en el sentido sexual, pero sí se llega a ese punto en la serie, pero como que este tema con la mamá le detona un montón de trastornos, o eso es lo que nos hace creer la serie los primeros capítulos. Claro, aquí volviendo a la serie de Netflix que tú me dices, pues me fue muy curioso porque él, cuando va a desenterrar a la madre, se topa con una lápida que no permite pasar. Pensaría uno que es como concreto o Sí, acero, pero la mamá, pues la mamá. que se murió, ya se murió, pues el spoiler alert, Sí, la mamá. pero que sigue muy presente, empieza, no, desentierra a la zorra de al lado, que esa sí no tiene. Entonces, y aquí la serie y el director empieza a plantear un juego de colorimetría que es pues bastante útil, y cuando uno lo ve pues que hay ciertas pistas que van a caer, pero en principio no la vi, me tocó de pronto poner un ojo mucho más crítico para poder entender, y es que el director juega con varios colores que son muy claves, por ejemplo el rojo y el verde. No sé si ustedes de pronto le pregunto a la gente, y a ti Pepa, si ya la vieron, se dieron cuenta de este juego que hay entre la sangre, entre las bebidas, entre los vestidos, entre el con su, cuando, bueno, vamos a volver más o menos al hilo narrativo. Sí lo noté. Lo que no he podido descifrar es a qué hace referencia a cada color, porque para mí la percepción del verde es cuando hay un sentido medio inocente, porque la malteada es verde, porque cuando está como este personaje que termina siendo su novia, Inmaculada, siempre está de verde, pero aquí backstage hablando con Juan José tiene una lectura diferente sobre ese color que me mencionabas, que estaba relacionado a la pasión y a la libre sexualidad. Siento yo que el color en esta película se plantea de dos formas. Cuando él suele salir con la leñadora roja, es normalmente donde comete actos que son muy impulsivos, que le da rienda suelta a su enfermedad, a su psicopatía, y empieza a, mejor dicho, no piensa en consecuencias. Entonces el hermano dice, me voy a ir y usted debería hacer lo mismo porque la mamá lo va a enloquecer. Y él se voltea y dice, uy mamá, no te metas. Toma, en todo caso. Claro, el hombre sale y se va, en medio de su psicopatía ve como el hermano se para. Oh, que sí, que buen golpe me diste. Y común y corriente. Ahí nos dan como el primer vistazo de que está loco. Pero también cuando está el color verde es como cuando él tiene un deseo muy sexual hacia los demás. Y una historia que se repite recurrentemente en este caso de asesinos seriales o de personas que han marcado un hito en estos crímenes, es que normalmente o están muy obsesionados con la idea de matar o con la idea de la sexualidad, o ambas. Siempre son o muy violentos o muy carnales, o son carnalmente violentos o violentamente carnales. Bueno, no sé si existe este juego. Sí, es claro. Pero Ed Gein lo que hace es que, como está con los valores muy puritanos, cuando llega a ese despertar y dice, uff, ¿cómo así que están matando gente? ¿Cómo así que la gente que está matando son malos? ¿Cómo así que a los que los matan los consideran héroes o heroínas en este caso? Porque él pues aparentemente es un hombre muy calmado. De hecho, a él en la historia real, hablo por fuera de la serie, en el pueblo lo quería mucho y pues sí decía, venga, este me ha tocado muy duro, pero es un hombre trabajador, es rarito, pero perdió el hermano, perdió el padre, perdió la madre,
Y sin embargo él está ahí. Siempre se veía como muy noble, que yo siento que esa es como una versión que no muestran en la serie. Yo siento que sí la muestran y creo que eso es como uno de los puntos bien interesantes de ver series de este director, que es Ryan Murphy, que es el mismo director de Scream Queens, bueno, estas series, casi que todas estas series de miedo que estuvieron en Fox antes. American Horror Story, American Horror Stories, y es que él busca la forma de que uno logre empatizar con el asesino. Sin embargo, para esta versión es tan aberrado su comportamiento que en ningún momento logró sentir compasión o empatía por el personaje. O sea, hay que tener estómago para ver esto. Esta es una serie que huele, esta es una serie que se siente. Además, las escenas, y pongo el warning súper grande acá porque sí, pues, lo voy a hacer por ustedes y les voy a advertir de esto. La escena donde comete necrofilia es larguísima, es difícil de ver. Entonces sí intenta como mostrar ese lado del personaje, pero es muy difícil conectar con el personaje. No es además que esto también ya lo hablábamos por fuera de cámaras, y es que pues a él se le diagnostica una condición mental que es la esquizofrenia y luego se le da una medicación, pero siento que él siempre fue consciente de todas sus acciones, porque al final cuando se conecta esta serie con el tema de los casos del FBI, que es otra serie que se llama Mindhunters, que son estos agentes del FBI entrevistando asesinos en serie, cuando llegan estos agentes a entrevistarlo, él es plena consciente de cómo, cuándo, a quién y qué hacer cuando se comete uno de estos crímenes. Entonces siento que es difícil verlo desde un lugar noble como el chico bueno del pueblo, por cómo lo pintan en la serie. Claro, igual ten en cuenta que pues fue un tiempo donde estaba la guerra contra los nazis, o sea, fue un tiempo muy violento en general. Me gustaría de pronto mencionar una similitud guardando las diferencias de lo que fue la guerra bipartidista aquí en Colombia. O sea, eran tiempos donde en los pueblos que no había mucha diversión y la educación pues era muy tirada hacia un lado y la religión está muy presente, pues no es que usted tiene que matar a los otros, pues casi que creces bajo ese precepto. Igual no lo quiero justificar bajo ninguna circunstancia y pues este man está completamente loco. Pero dentro de todo era pues como una conducta ciertamente normal. Pero lo que tú dices es muy interesante. Al final, cuando ya le dan su medicación, el hombre ya empieza a ser mucho más consciente. Y aquí en la serie lo plantean más como con un color beige, café, como algo mucho más sobrio. Porque claro, el rojo es un color súper intenso y el verde también. Y siento yo que la personalidad de cuando él utiliza el verde es sobre todo muy femenina y sobre todo muy sexual. No sé si ustedes vieron la correlación que hubo entre el primer capítulo, y otra vez voy a hacer un spoiler horrible, ya están avisados, que él se masturba en el primer capítulo con la ropa de la mamá y es blanca. Pero cuando la mamá muere, que este man ya se desfoga completamente, la ropa es verde. Sí, es cierto. Y no es que sea ninguna ropa, de hecho cuando él mueve toda la ropa es blanca, sino que él la ve verde. Y la iluminación y la colorimetría cambia mucho. Sí, acabas de mencionar un punto que siento que está como muy por encima, pero vale la pena mencionarlo, y es el tema de la relación con la feminidad que tenía el asesino, pues el personaje. En principio porque el diagnóstico hace referencia a que él no estaba obsesionado con la figura femenina en el sentido en el que quería poseerla de una forma romántica, sino poseerla desde adentro. Y por eso es que se hacía las máscaras. Por eso es que termina recurriendo a estos cómics donde aprende desde una figura femenina nazi a hacer cosas en cuero y a literalmente hacerse trajes con la piel de muchas mujeres. Ahí otra vez quisiera ahí te va a controvertir, Juan José, porque es que después de 3 asesinatos para mí es un asesino en serio. O sea, no es como que la gente mate 1 o 2 y ya está. Y además que lo que siento que lo hace serial es la conducta después de el tema de la genitalidad, el tema de coleccionar cosas, el tema de la necrofilia per se. Siento que igual si estamos hablando de un asesino en serie, ya ustedes
En los comentarios pues nos harán saber si creen o no que se trata de un asesino en serie, pero para mí sí lo es. Por más de que no tiene la misma rigurosidad que otros grandes personajes como Ted Bundy o como Jeffrey Dahmer, el tema de la colección de cosas lo hace un asesino en serie. Claro, pero pues ¿cuántas personas mató? Como una o dos, no sé si sea tan... No, tenía una colección de Pero nueve todos son, vaginas. pero todos son de personas que estaban ya muertas en el cementerio. Bueno, sí, mató, en teoría mató como 4. Claro, igual hay que tener en cuenta que en la serie pues utilizan ciertas figuras narrativas que tampoco dan mucha claridad y dan como un espacio a la libre interpretación de que no, este man las mató. Pero en la serie, en la vida real, posiblemente no haya matado tantas, así como el hombre lo hacía desde esas capas disociadas de la realidad que tenía, pues nunca será como un misterio. Y normalmente para que caigan esos asesinos seriales es porque siguen un modo operandi muy similar. Por ejemplo, mira Garavito, siempre iba por niños, hacía como un recorrido, hasta que por fin por el propio peso de esos crímenes cayó. Pero bueno. Sí, bueno, no sé si el concepto entonces sería como un predador sexual en serie. Sí. Porque Sí. el modus operandi sí se replicaba pues en la forma en la que despellejaba los cuerpos, coleccionaba partes, usaba pues la piel de la cara. Bueno, todo esto yo quiero saber, ¿tú qué sentiste viendo la serie? Sentí mucho fastidio al principio, no es una serie fácil de ver, incluso a mí que me gustan este tipo de historias, o que por lo menos vayan llamativas, ciertamente me pareció que era en algunas partes difícil. Me pareció muy bien mostrado como esas etapas de la psicopatía que la plantea el director. Me pareció que juega con los colores muy bien. Hay ciertas escenas que me descolocan que sinceramente no entendí, que después quedé en cuenta que tenía por qué entenderlas porque simplemente muestran como la locura del personaje. Me parece que estos personajes se está desdibujando mucho desde la figura de volverlo un héroe. Eso no está bien, pero pues porque uno termina muchas veces haciéndole fuerza al personaje. Yo siento que en este trabajo actoral y de dirección se hace mucha fuerza hacia el lado de la víctima. Sí. Se muestra, como tú dices, como un depredador. Entonces uno pues choca. Me parece que los planos detalles de las manos y las conexiones que hay en las transiciones me parece que son muy bien, muy buenas y muy bien logradas. Mira que la parte que hablan de los directores me descolocó, ya ves. ¿La parte qué? Que hacen la transición a los directores, pues entiendo que lo que tú dices, porque este caso fue pues como la joya para empezar a crear personajes que exploran ciertos pedacitos de cada uno, pero la parte de Hitchcock me parece como... Pues yo siento igual, lo menciono, pues nosotros no somos psicólogos, simplemente somos personas hablando de cosas que vimos y pues con lo que tenemos tratamos de entender. Hay un tema en el psicoanálisis que se llama sublimación, y es la forma, todos nacemos entonces con este tipo de pensamientos violentos. Si usted dice que no tiene pensamientos violentos, usted está mal, mentiras, pero probablemente todos tenemos pensamientos violentos, pero el ejercicio de conciencia y de remordimiento nos implica cohibirnos de, muchas veces le hemos querido meter un puño al jefe o lo que sea. Existen otro tipo de pensamientos que van un poquito más lejos y terminan siendo sublimados. ¿Eso qué quiere decir? Un cirujano plástico, el tema de cortar es una persona que sublimó pensamientos violentos en una acción positiva. Pienso yo que la idea del director de Hitchcock, y esto es completamente una opinión personal, es la forma en la que el director original, Ryan Murphy, se ve proyectado en Hitchcock para no autopercibirse como un predador. Porque además ambos estaban obsesionados con el hombre inmerso en la figura femenina. Claro, es una visión muy llamativa. Y por eso creo que para el director era importante meter a Hitchcock, porque Hitchcock es así como Ginn fue el pilar para un Dahmer y un Ted Bundy, Hitchcock lo fue para Ryan Murphy, y tenía que mencionarlo para justificar la forma y su visión del arte. Mira pues, muy interesante, Pepa, estoy de acuerdo. Yo creo que con esto podemos despedirnos. Sí, claro que sí. Bueno, entonces
díganos si les pareció correcto lo que dijimos, si no están de acuerdo, déjenos saber ustedes qué opinan abajo en los comentarios y síganos más para Caso criminal. Caso Criminal. Nos vemos en otra cápsula. Chao.